Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy volvemos con Historia Confesional, volvemos con nuestro querido amigo y profesor, en este caso, Rodrigo Palacios, que nos va a dar otra lección magistral de historia. Hoy para profundizar en uno de los personajes y uno de los momentos de la historia de la Iglesia más importantes, que es la reforma anglicana y que es Enrique VIII, ¿no? Sin duda alguna, un tipo sobre el que se han hecho series, películas, cuadros. Aquí mismamente en el Thyssen tenemos uno de sus retratos más importantes. Y precisamente he de confesar que hoy, 11 del 11, que es cuando estamos grabando el programa, aunque saldrá más adelante, he ido al preestreno de la película Spencer, una película sobre Lady Di, y precisamente en la película introducían a Ana Bolena y se contaba parte de la vida de Ana Bolena, queriendo establecer una especie de paralelismo. Lo que quiero decir con esto es que entender el pasado de Inglaterra en buena medida nos va a ayudar también a entender el presente, y bueno, de todo ello nos va a hablar nuestro querido maestro Rodrigo Palacios. Bienvenido, Rodrigo, un placer tenerte otra vez más. Bien hallado, Guillermo, y el placer es mío. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Y bueno, una disculpa a nuestros espectadores porque ha pasado un poco de tiempo desde el último programa, por bueno, unas circunstancias personales, pero bueno, ya aquí estamos de vuelta y hoy vamos a dar unas cuantas pinceladas sobre lo que es Inglaterra. Pues Rodrigo, lo primero de todo, como has puesto mucho hincapié en estos primeros programas de historia confesional, en el término reforma, en qué es reforma, en qué no es reforma, y ya lo vimos en el caso de la reforma calvinista, de la reforma luterana, en el caso de la reforma anglicana, ¿se trata de una reforma, no se trata de una reforma? ¿Cómo entiendes tú este fenómeno? ¿Cómo lo explicas? Bueno, en el caso de la historia de la reforma anglicana, por así decirlo de una manera más divulgativa, estamos ante la reforma menos reformista. Básicamente porque aquí lo que vamos a entender es, primeramente, que no existe una reforma en el primer momento, sino un cisma, es decir, una separación, pero dentro de la fe católica. Y luego, por segunda parte, es que no existe una reforma por cuanto no hay un reformador, sino que a partir de ese cisma, a partir de esa separación, es cuando va a ir dándose una especie de transición de lo que es una iglesia nacional, que es la anglicana, que no es un fenómeno único y nuevo, lo vamos a ver ahora un poquito, hacia lo que va a ser pues, un poco la adopción de ciertas ideas que ya habían ido surgiendo. O sea, básicamente no se crea nada nuevo, no se reforma nada nuevo, sino que y se van cogiendo fragmentos de uno y de otro lado una vez se ha producido el cisma. Sí que es cierto que, bueno, como veremos ya al final del programa, como en muchos lugares de Europa por estos momentos ha habido una penetración de ideas reformistas, primero tímidas, luego ya más serias según va avanzando el tiempo, como es lógico, pero por así decirlo, al final Inglaterra lo que continúa es, por una parte, su propia historia. Si recuerdan nuestros espectadores del primer programa, hablamos sobre Juan Hus y Wycliffe. Wycliffe precisamente era inglés y había estado estableciendo aquellos principios basados en el ocamismo, ¿no? Que tanto calaron en algunos sectores. Bueno, entonces Inglaterra por esa parte continúa su propia historia y por otra parte su condición de insularidad, ¿no? Su condición de ser una isla que está alejada del continente. Recordemos que muy recientemente en su historia pues, han perdido esa presencia que tienen en el continente, salvo Calais, el punto de Calais, pues le va a hacer un poco como un laboratorio para la experimentación, ¿no? No es como, por ejemplo, los estados alemanes, que sí que, bueno, pues que tienen unos roces naturales, tienen una historia, pues, por así decirlo, de fragmentación o de lucha, ¿no? Con los países vecinos, con el papado, por ejemplo, pues fruto de una convivencia lógica. En este caso, no, en este caso vamos a tener una insularidad que lo que nos va a proporcionar es una Inglaterra en la que se va a tener que construir el relato, porque no va a ser tan natural, ¿no? Los ingleses pues no tenían a los franceses cruzando el canal de la Mancha todo el día, ¿no? Como si podían tener los estados centroeuropeos, ¿no? Que podían ver pasar
pues ejércitos o tropas de un lado a otro, ¿no? Aunque solo fuera a verlas pasar, ¿no? En este caso, pues los ingleses están en Inglaterra y es algo, escasos problemillas en las fronteras con Escocia o incluso Irlanda, pero Irlanda en este caso no entra, pues son la gente que vive muy aislada, ¿no? Lógico, y como condición de la isla. Entonces, reforma anglicana, bueno, vemos que no existe una reforma como tal, sino una continuación de una serie de ideas que se van progresando y que luego van a resurgir y se van a ir adoptando tras un cisma. Esto es muy importante, es un cisma, y ahora veremos por qué se produce ese cisma. Y luego la idea de anglicanismo. Bueno, la idea de la reforma anglicana, o la idea de la iglesia anglicana, es un término que se concede porque no hay otro. O sea, básicamente no tenemos un luteranismo, porque no hay una figura que, por así decirlo, cree algo nuevo, una iglesia nueva, y así le seguimos, ¿no? El luteranismo, el calvinismo, el triunglianismo, ¿no? Como ya hemos ido diciendo. En este caso no, en este caso tenemos a una cabeza, que será el rey, pero vamos a ver cómo el aspecto religioso va a estar descabezado. Básicamente, no va a haber una cabeza, un gran reformador, como lo va a haber en otros movimientos, como lo va a haber en otras sectas. No, en este caso, nos tenemos que ir al propio término de lo que es la iglesia anglicana. ¿Y qué es la iglesia anglicana? Bueno, el anglicanismo no es un concepto que surge en este momento, no es tan solo una manera de denominar a una iglesia nacional, ¿no? A pesar de que la iglesia es una, santa y católica, ¿no? Es decir, es universal, pues bueno, como es lógico, pues las fronteras crean sus propias iglesias nacionales, ¿no? Sus propias estructuras, sus propias costumbres, gentes, ¿no? Igual que estaba, es lo que conocemos como los regalismos, ¿no? La tendencia pues del monarca, pues un poco a cuidar de la iglesia como si fuera parte de su patrimonio, ¿no? Cuando vemos estas infografías tan curiosas en los institutos, que bueno, más o menos están bien, ¿no? ¿Cómo se estructura la sociedad? Pues el monarca, la nobleza, el clero, pues más o menos aquí. No es un fenómeno nuevo, hay regalismo, había en todas partes, por ejemplo, los reyes católicos también practican regalismo, Felipe II va a tener sus roces con el Papa, en Francia es lo mismo, en Alemania lo mismo, cada estado tiene su propio regalismo. Lo que pasa es que aquí el regalismo al final va a ser lo que defina la propia reforma, porque no tenemos otro término. Ya veremos, bueno, no sé si lo veremos, pero por ejemplo, cuando en el siglo XVIII surja la reforma, sí, la Revolución Francesa, ¿no? Se va a hablar mucho de lo que es el galicanismo, porque es la propia concepción nacional de la Iglesia francesa. Bueno, pues, de la misma manera que hablamos del galicanismo o de la Iglesia en la península ibérica, en España, pues vamos a hablar de una Iglesia anglicana que, dada su insularidad, es muy, muy nacional, igual que lo era la alemana. Y bueno, tú dirías en cómo se produjo este proceso de separación. O sea, ¿cómo dirías que se produjo? ¿Fue una escisión o fue, digamos, más o menos de mutuo acuerdo o fue paulatino? Porque es cierto que luego, después, mucho tiempo después, ¿no? Cuando murió Enrique VIII, se conspiró para regresar, ¿no? Para acabar con esa escisión, es decir, que no se asentó desde el primer momento y siempre hubo una parte de la sociedad británica, por pequeña que fuera, que no la aceptó, ¿no? Al menos durante un tiempo, luego quizás sí, pero no fue una cosa que de la noche a la mañana resultara plenamente convincente para toda la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta que es un cambio fundamental. Entonces, ¿cómo fue un poco este proceso? Bueno, pues muy buena pregunta porque más o menos ahora vamos a ir desgranando poco a poco un proceso que lleva muchos años, ¿no? Vamos a empezar en el año 1521 y vamos a acabar en el año 1534 en lo que es el proceso del cisma. Ni siquiera en el proceso de excomunión, porque eso se alarga incluso todavía más tiempo. Bueno, antes de continuar, un pequeño apunte, sobre todo por corregir un poco los términos. Aquí vamos a hablar de una reforma en Inglaterra, y por consiguiente en el reino, o sea, en el reino de Inglaterra. Los términos británicos pues, todavía son demasiado tempranos, no existe una unidad británica, ni siquiera cuando el rey Jacobo o James, como lo llaman los ingleses, herede Escocia e Inglaterra, va a haber, por así decirlo, una terminología que nos pueda hablar
de los británicos. Aquí vamos a hablar solo de los ingleses. Es cierto que los escoceses también tuvieron sus propias reformas y andaduras dentro de estos tiempos tan convulsos, pero aquí solo vamos a hablar de Inglaterra, ni siquiera nos vamos a centrar en Irlanda, solo Inglaterra. Y bueno, por consiguiente, el reino de Gales, que estaba completamente anexionado a lo que es Inglaterra. Bueno, el proceso, como ya hemos dicho, empieza en 1521 y empieza más o menos volviendo otra vez a lo que teníamos con Lutero, ¿no? Lutero, estamos en esos momentos en los que Lutero se acaba ya de promulgar sus 95 tesis en 1517 y estamos en esos periodos tan convulsos de los primeros años, ¿no? En los 4 primeros años. Y Lutero ha escrito, si recuerdan nuestros espectadores, un tratado que se llama La cautividad babilónica, ¿no? Porque llega a llamar a Roma la Babilonia de ese siglo, ¿no? Pero Enrique VIII, ¿cómo se posiciona? Bueno, algunas personas podrían pensar que Enrique VIII directamente dice, pues sí, Lutero, muy bien, me voy a sumar al carro, como estaban haciendo otros príncipes alemanes. Bueno, pues todo lo contrario. Enrique VIII era una persona muy católica, muy católica, muy culta. Muchas veces se nos intenta pintar a Enrique VIII como un bruto que solo quería casarse y tener mujeres. No, hay que ser justos. Enrique VIII era una persona bastante católica, muy bien instruida, muy bien formada. Y lo que tenemos es la apertura de un proceso que por eso hemos dicho que va a ser cismático, porque no va a recaer tanto en un problema religioso como en un problema político, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Pues porque en 1521, contra esa cautividad babilónica que ha escrito Lutero, Enrique VIII escribe la Assertio Septe Sacramentorum, o sea, ser una defensa de los 7 sacramentos. Y esto, que resulta así tan sencillo, le va a ganar el título de Defensor Fidei, o sea, defensor de la fe por parte de León X. Pues igual que el rey de Francia era el rey cristianísimo, que era un título que se le había otorgado a los reyes de Francia, o los reyes de la monarquía hispánica eran los reyes católicos, no solo los reyes católicos Isabel y Fernando, sino después siguen ostentando el título de reyes católicos, pues aquí León X crea un nuevo título, que es el de Defensor Fidei. O sea, estamos hablando de que en un momento ya en que empieza la reforma, en que se continúa, Enrique VIII no es precisamente uno de los partidarios de la reforma, sino que es precisamente un defensor acérrimo del catolicismo. Pero hete aquí el primer problema, y es que en este proceso en el que sí que se mantiene como defensor fidei, tiene un problema, y es su cuestión matrimonial. Y aquí es cuando ya todo el mundo dice así, claro, Catalina de Aragón se quiere divorciar de ella porque conoce a Ana Bolena y el Papa le dice que no y pim pam fuera. Bueno, no, ni mucho menos. El proceso es todavía mucho más complejo y vamos a ver que está en plena comunión con Roma durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que existe aquí? Bueno, pues existe esta cuestión matrimonial, pero que empieza con una ruptura con fundamento. Ya hemos visto que Enrique VIII es una persona bastante versada, muy culta, es una persona muy instruida en la fe católica, pero eso sí, tiene una vida, pues, todo hay que decirlo, pues, sexualmente un poco desenfrenada, ¿no? Y debido a esto y a una serie de cuestiones hereditarias, tiene 5 hijos con Catalina de Aragón, aunque solo le sobrevive una, que es María Tudor. Hay veces que no confundir con María Estuardo, esa es otra. Con María es la única que le sobrevive, María Tudor. Pues bueno, pues tiene un problema y quiere la nulidad, no quiere el divorcio. Él entiende la nulidad. ¿Y cómo empieza todo este proceso? Bueno, pues Enrique VIII va a apelar, ¿no?, a Levíticos 18, 16, a Levíticos 20, 21, ¿no?, para requerir su nulidad. ¿Y por qué? Porque Catalina no había contraído sus primeras nupcias con Enrique, ¿no? En estos pactos que habían intentado mantener los reyes católicos para tener bien asentada su monarquía y tener rodeada a Francia, el matrimonio que habían planteado para su hija Catalina no había sido con Enrique, el pequeño, sino con su hermano mayor, Arturo, ¿no? El rey Arturo, no el círculo artúrico, por supuesto, sino el príncipe Arturo, que desgraciadamente fallece a la tierna edad de los 14 años. Pero Catalina sí que se había casado con él. Entonces estamos
ante un suceso en el que Enrique VIII dice, bueno, es que como Catalina se ha casado con mi hermano anteriormente, por aquí yo puedo tirar y solicitar la nulidad. O sea, ser que no es una ruptura con Roma, no es precisamente una idea de divorcio, ¿no? Porque el divorcio es la separación del matrimonio, ¿no? Es básicamente decir que un matrimonio no ha existido, ¿no? Eso es la nulidad. Y es un proceso que está plenamente en comunión con Roma y que se había dado en otros, o sea, no es nada nuevo. Eso existe desde muy antiguo, incluso tenemos ejemplos en la península ibérica, pero bueno, eso no corresponde ahora a hablarlo, pero es un proceso natural y básicamente es la demostración de que un matrimonio no ha existido. Entonces, vemos que existe esta dispensa, pero claro, este requerimiento, pero claro, hay un problema. Y es que Enrique VIII se había casado con Catalina con una dispensa del propio Papa, ¿no? Una dispensa de su santidad Julio II, de 1503, y además había consumado el matrimonio, cosa que Catalina no había hecho con Arturo, ¿no? Por lo cual, ahí hay uno de los principios por los cuales el matrimonio con Arturo sí que podría haberse declarado nulo. En este caso es evidente que lo ha consumado, ha tenido 5 hijos, aunque solo tenga a María como única descendiente viva, pero lo ha consumado. Y además, Catalina niega la consumación previa con Arturo, o sea que la propia Catalina no es una persona que se vaya a quedar así de brazos cruzados, sino que como es normal, pues va a mantener, ¿no?, lo que es su honra y su papel en todo el proceso. Y aquí es cuando va a empezar todo el proceso ya legal, ¿no? Y esto es cuando ya llega a un punto de legal, derecho canónico, y solo como curiosidad, ¿no? Hay un principio que son los escrúpulos de conciencia. Bueno, pues esos todavía no se van a presentar. Es más, no se presentan hasta la llegada de Ana Bolena a la corte, ¿no? Ya que hemos mencionado a la famosa Ana Bolena, que ahora, bueno, nos la quieren pintar negra, cosas del cine moderno. No, no voy a ser yo quien hable de cine, que aquí el experto eres tú, Guillermo. Pero bueno, entonces, ¿cómo empieza el proceso de nulidad? Bueno, lo abre el cardenal arzobispo Wolsey, que es muy cercano al monarca. Ya hemos hablado al principio que la Iglesia de Inglaterra es muy, muy nacionalista. No nacionalista en los términos del 19, pero sí muy nacional, ¿no? Esa característica de insularidad que ya hemos dicho, pues hace que sea muy nacional. Bueno, pues el cardenal arzobispo Wolsey está dispuesto a tratar esta declaración de invalidez, ¿no? Y va a enviar a 2 agentes a la residencia de Clemente VII, el Papa en estos momentos, que son Fox y Gardiner, que son, luego lo veremos más detenidamente, pero sí que son ya, por así decirlo, están inclinados a ese proceso reformista que se está dando en Europa, y van a conseguir que sea el propio Wolsey, ¿no?, y luego el cardenal Campeggio, los que sean los juristas encargados del proceso canónico en Inglaterra. Es decir, que no es que el Papa reciba la solicitud de nulidad y diga, no, aquí se acabó el tema. No, no, no. El Papa lo acepta porque es un proceso totalmente legal, e incluso dice, el proceso se va a llevar en Inglaterra, porque tal es la confianza que tiene el papado en la propia legalidad y en las condiciones jurídicas de Inglaterra, que el proceso se va a llevar en Inglaterra por los propios canónigos ingleses e italianos. No estamos aquí entre una intercesión del papado que interviene. No, 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 no. Es un proceso puramente nacional en Inglaterra que se lleva a cabo por juristas ingleses con un proceso de la Iglesia en Inglaterra. Y el Papa no pone ningún problema. Es más, dice adelante y envía al cardenal Campeggio, como acabamos de decir, con Wolsey. Así que ahora es cuando empieza el proceso y ahora es cuando empieza, por así decirlo, pues lo que vulgarmente se dice la chicha, ¿no?, del asunto. Bueno, hemos empezado en 1521, estamos en 1529, el 18 de junio se abre el proceso y empiezan las apelaciones. Catalina apela al Papa y aquí es cuando va a aparecer ya la defensa de la validez del matrimonio entre Enrique y Catalina, que va a ser férreamente defendido por el obispo de Rochester, John Fisher, que veremos más adelante, que tiene bastante protagonismo en todo el proceso, el obispo de San Asaf, entre otros. Bueno,
Y vete aquí, como ya estamos en un programa hispanista, que aquí el Papa sí que se mantiene distante, pero bueno, uno que sí que interviene un poco es Carlos V, que intenta presionar al Papa, ¿no? para trasladar el proceso a Roma, pero no lo va a conseguir. O sea, tal es la limpieza del proceso que no va a conseguir. Y el proceso va a seguir en Inglaterra, a pesar de que Carlos V es es el emperador, es el monarca más poderoso de toda Europa. Bueno, pues a pesar de que Carlos ha realizado en 1527 el saqueo de Roma, o sea, las tropas, con lo que demuestra un poder y no una superioridad de fuerzas contra el Papa, bueno, pues Carlos V mete ahí la cuchara, pero el Papa se la aparta, ¿no? Como bien se puede decir. Bueno, en 1530, solo al año siguiente de empezar el proceso, el cardenal Wolsey, que es el que más o menos lo había promovido, muere. No muere en ninguna circunstancia normal, sino muere anciano. Y es sustituido, ¿no? Es seguido por el arzobispo primado de Canterbury, ¿no? La sede de Canterbury en Inglaterra es, para que nuestros espectadores lo puedan entender, como la sede, como Toledo en España, ¿no? Es la sede primada, es la primera de las iglesias en Inglaterra. Y es el arzobispo primado Cranmer, que aconseja a Enrique VIII, ya que cuando ya empieza a meterse un poco de por medio, que empiece a pagar dictámenes, ¿no? A su favor sobre la invalidez a universidades y juristas particulares, ¿no? Vemos aquí como, no vamos a decir si como sobornos, pero sí que es un poco intentar ganarse a los juristas del proceso. Y vemos ya que hay dos partidos, unos que están a favor de la invalidez y otros que están en contra de la invalidez o, lo que es lo mismo, a favor de la validez del matrimonio. A favor de la invalidez y por tanto de la disolución, bueno, pues están, por así decirlo, los más reformistas dentro de lo que es Inglaterra, son las universidades de Oxford y Cambridge. En París también va a haber un sector importante, ¿no? Con 43 doctores que se van a posicionar a favor de esta invalidez. Orleans, Angers, Bourges, bueno, unos cuantos. Vemos que es un tema que a pesar de ser nacional, pues al ser un tema de la Iglesia y ser un tema intelectual, pues bueno, evidentemente tiene sus esferas internacionales. Pero esto es lógico aquí, en Inglaterra y en cualquier lugar en estos momentos. Y luego, en contra de la invalidez, bueno, pues tenemos Lovaina, Nápoles, Salamanca, Alcalá de Henares, Granada, ¿no? A propósito de Salamanca, Francisco de Vitoria, que ya ha salido en nuestros programas y que sabemos que es un gran intelectual, llega a escribir un propio tratado, es el Relectio de Matrimonio, ¿no? Que es relativo a la causa del rey de Inglaterra, Regis Angliae. Bueno, y aquí es un punto muy gracioso porque vemos la posición de Wittenberg. Wittenberg, recordemos que es, por así decirlo, la sede de Lutero. Claro, la gente dirá, bueno, Enrique VIII no se ha querido posicionar con Lutero, pero Lutero quiere la ruptura de la iglesia, así que se va a poner a favor de la invalidez. Pues no, Lutero se va a pronunciar y va a trabajar, o sea, el rey va a enviar a su gente, a su agente Robert Burns, a Wittenberg, pero Lutero se va a pronunciar a favor de la validez del matrimonio. Esto es una cosa muy curiosa. Así que vemos que incluso dentro de este proceso, ¿no? Lutero dice, yo me quedo fuera, esto es una cosa entre católicos. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo un proceso católico. No hay todavía ningún tipo de reforma ni nada que se le parezca. Bueno, el tiempo sigue pasando y aquí es cuando ya Enrique VIII, después de estos 2 primeros años del proceso, ya de ser un fiel católico, fiel aliado de Roma, ya se convierte en enemigo de Roma. ¿Por qué? En 1531, el 11 de febrero, el rey presiona a una junta del clero, que se llama Convocation, para que le paguen a él, ojo, un tributo de más de 100.000 libras, con el título de protector y suprema cabeza de la iglesia y el clero de Inglaterra. Poca broma. Empieza a meter un poco, ¿no?, lo que es la idea de la cabeza de Inglaterra. Y aquí tenemos una cosa muy graciosa, que es que el obispo Rochester, que como ya hemos dicho antes, defendía precisamente la validez del matrimonio, dice todo ese título, pero le añade otra cosita, que es in quantum per Christi legem
liquid, leche. No, por cuanto esto sea lícito por medio de Cristo. O sea, sí, tú eres la cabeza de Inglaterra, pero delegado. Tú has recibido el poder regio, pero según la tradición, o sea, ser para mantener la Iglesia católica. Porque al final el poder supremo es el Papa. Encima allí está el Papa. Y esta coletilla que va a meter Rochester le va a valer, pues bastantes críticas por parte del sector a favor de la invalidez. Entonces, vemos como esta pronunciación de 1531 es el primer paso para la apostasía. Y aquí es cuando el Parlamento prohíbe toda apelación a Roma. O sea, ya el proceso, la validez del proceso se empieza a romper. El Parlamento, que está controlado por el monarca, en este caso, y es muy nacional, rompe lo que es la validez del proceso y corta las relaciones entre Roma e Inglaterra. O sea, un proceso que venía siendo totalmente transparente, limpio, garantista, que es la palabra que no me salía antes, pues ahora vamos a empezar a ver que empieza a cojear. Pero sigue siendo católico. Ojo, es que sigue siendo católico. Bueno, 1533. Después de estos 2 años de líos, el Cranmer se adelanta al Papa, se adelanta a todo el mundo, ¿no? Y como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, declara la nulidad del matrimonio de Enrique VIII con Catalina. Punto. Justificación. Pues que Enrique VIII, unos meses antes, en enero de ese año, en 1533, se había casado con Ana Bolena. Esa es la única justificación que crea. Y claro, tenemos a un pueblo, está confundido, porque es un pueblo que sigue siendo católico. Inglaterra sigue siendo católica. Tenemos intelectuales en las universidades y demás, en los que sí que ha ido penetrando un ideario reformista, pero es una minoría, una clara minoría. ¿Solución? Bueno, pues se prepara la opinión pública contra el Papa. Se publica un escrito que es The Glass of the Truth, ¿no? Es un escrito fuertemente antipapal. Y aquí es la razón, aquí es donde vamos a ver la razón por la que los anglicanos no es que le teman tanto a los católicos, no, es a los papistas. ¿Cuál es el enemigo? Los papistas. ¿Son otros protestantes? Sí, bueno, pero sobre todo los papistas. ¿Por qué? Porque aquí es cuando se va a crear todo un relato contra Roma, contra los papistas que son infernales, ¿no? Y como la iglesia anglicana es tan nacional, pues todo lo externo es enemigo de la iglesia anglicana. Y como es enemigo de la iglesia anglicana, es enemigo de los ingleses. Punto. Bueno, pues. Pero Rodrigo, aquí perdona que te Sí, interrumpa, por porque hay algo supuesto. que me parece fascinante, ¿no? Y es como Enrique VIII rompe en varias ocasiones algo tan importante dentro de una monarquía como el matrimonio, por, digamos, una vena pasional, podríamos decir. O sea, ya no es que tenga una vida sexual desbocada, como decíamos antes, y que dentro de lo que cabe es normal dentro de la vida de un rey, ¿no? No hay más que ir a ejemplos recientes por todos conocidos. Pero lo llamativo aquí es que él quiera que esas mujeres sean sus esposas y que luego, cuando se canse de estas mujeres, lo que haga sea, como en el caso de Ana Bolena, acusarlas de adúlteras para poder ir a él, que es el realmente adúltero, a por otra esposa, ¿no? Entonces quiero un poco preguntarte si se sabe por qué tenía esa necesidad de convertirlas en esposas, de que no bastara con tenerlas como amantes, como hacían tradicionalmente los reyes, al punto de que es capaz de poner en juego las relaciones con el papado y la historia de la iglesia. Bueno, hay muchísimas teorías sobre este asunto. Es una muy buena pregunta. Seguro que muchos espectadores también se la están haciendo. Evidentemente, si hemos dicho que Enrique VIII es una persona versada, bastante culta, pues no se va a dejar llevar meramente por pasiones. Hemos dicho que tiene una vida sexual pues algo desenfrenada, es cierto, pero no por ello se va a romper todos los esquemas, no. Aquí hay una razón que es más de peso, y es una razón de Estado, una razón nacional. Hemos dicho que a Enrique VIII solo le sobrevive una hija, que es María, y esto en las leyes de Inglaterra, bueno, generalmente en las leyes de toda Europa, pero bueno, ahora estamos en Inglaterra, pues le coloca en una posición complicada, ¿no? Porque siempre un varón, un descendiente varón, va a tener
primacía sobre una mujer. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si María contrae matrimonio con otro príncipe, o sea, príncipe entendiendo como soberano, extranjero, pues poco a poco puede darse el caso de que Inglaterra sea heredada por otra casa. Entonces, aquí vemos una explicación que, bueno, es muy compleja. Esto ya sería meternos en lo que son los principios hereditarios y en los principios de absorción de las monarquías compuestas, que es un tema bastante complejo, pero lo que tenemos aquí básicamente es una razón de Estado en la que no se vela solo por un instinto pasional, es más, lo pasional es lo de menos, porque ya vemos que no le importa ser disoluto en ese sentido, pero sí que le importa precisamente lo que es la herencia. La casa Tudor no lleva tanto tiempo reinando en Inglaterra, recordemos que solo apenas en el siglo XV hemos tenido la Guerra Civil Inglesa, la casa Tudor lleva muy poco tiempo. Necesita establecerse fuertemente para consolidarse, para consolidar su legitimidad, que esto es muy importante, porque no es una legitimidad que, por así decirlo, la contradigan mucho, pero tampoco tiene una tradición muy asentada. Entonces, Enrique VIII lo que necesita es esa legitimidad, asentarse fuertemente, asentar muy fuertemente la casa Tudor a través de un heredero varón. Y veremos precisamente cómo, fruto de uno de sus matrimonios, saldrá su heredero, ¿no? El que será su heredero, y tras la muerte de este, ya sí que reinará María. Y ya después de María Isabel. Pero bueno, eso lo dejamos para otros programas. Entonces, básicamente, recapitulando, no tenemos aquí un aspecto pasional, porque para eso ya Enrique pues, podía tener sus líos con otras mujeres, eso ya lo dejamos a su intimidad, sino que tenemos un principio de Estado y un principio nacional. Y por eso, entre otras cosas, aparte de la introducción de las ideas reformistas, pues va a tener cierto apoyo dentro de lo que es el clero americano, ¿no? Que también se ve condicionado por esta realidad. Bueno, en 1533, siguiendo ya con el proceso, ¿no? Hemos dicho que en 1533 Cranmer declara la nulidad y aquí, ¿qué dice el Papa? Pues tú has comulgado. No, todavía no. O sea, vemos que aquí no hay ningún movimiento pasional del papado. Volvemos a repetir, no es que el Papa diga, tú estás excomulgado, fuera. No, todo esto es mucho más lento. El Papa Clemente VII promulga un edicto de excomunión, pero que no se lleva a cabo. Porque dice, es un edicto de excomunión en el que Enrique VIII queda excomulgado si no repudia a Ana Bolena, con la que vive en adulterio. O sea, es condicional, todavía no es definitivo. Y en 1534, un año después, casi un año, porque el edicto de excomunión es de julio, y esto que estamos hablando ahora es de 1534, hay una sentencia por parte del papado que confirma la validez del matrimonio con Catalina y salvaguarda la santidad e indisolubilidad del matrimonio. Es decir, estamos en 1534, llevamos un añito con el edicto de excomunión y Enrique VIII no está excomulgado. Y eso, que todavía no ha cumplido con lo básico, que es repudiar a Ana Bolena, porque con ella está viviendo el adulterio, básicamente, porque no ese matrimonio que ha contraído con ella no existe, no puede ser, porque ya tiene una mujer. Y entonces estamos en 1534 y Enrique VIII no ha sido excomulgado todavía. Ojo, es que esto es muy importante. Esto es muy importante. Aquí el papado, aprendiendo ya de lo que había sido el cisma de Oriente y Occidente y de otros cismas y de otros problemas que había habido en la Iglesia y que está sucediendo en la Iglesia, va con mucha cautela. Aquí el que se está separando no es Roma de Enrique, sino Enrique de Roma. Y esta es la posición que tenemos que ver. Sobre todo porque en 1534, a pesar de que sale esta sentencia, y aquí es cuando ya salen las leyes de desconexión. Esto es muy importante. Las leyes de desconexión son las que ya confirman el cisma. Definitivamente. Están el Acta de Supremacía del 1534 y las 5 leyes que va
a promulgar el Parlamento y que confirman el cisma. ¿Cuáles son estas 5 leyes? Muy sencillo. Bueno, primero, que el rey nombra a los obispos. Y dirán algunos espectadores, bueno, sí, pero es que otras monarquías también nombraban a los obispos. No. Una cosa es nombrar las candidaturas, proponer candidaturas, ¿no? Esa famosa terna, tú metes 3 y el Papa elige 1. Normalmente suelen meter 2 de chinam, por así decirlo, y uno importante que es el que te interesa, pero bueno, tú solo lo propones. No, aquí el rey lo elige, lo nombra. O sea, que está usurpando un hecho que es del Papa. Segunda ley, prohibición de pedir dispensas a Roma ni pagar tasas allí. Es decir, todo para Inglaterra, nada para Roma. Todos los monasterios pagan directamente al rey. Tercera ley, el clero se sujeta a las leyes del Estado. Y esto es bastante chocante y es muy importante porque, bueno, lo veremos en otro momento, pero es básicamente convertir al clero en una especie de funcionariado. Y es algo que se va a realizar de una manera bastante drástica y ya muy evolucionada durante la Revolución Francesa con la Constitución Civil del Clero, y eso, bueno, eso ya es otro cantar. Pero ya vemos aquí una especie de atisbo, ¿no? De lo que es. Cuarta ley, reconocimiento jurado de los derechos de sucesión al trono de los hijos habidos con Ana Bolena, lo que se llama la Succession Act, ¿no? O sea, rompe con la ley de sucesión, que básicamente le corresponde a María, porque es línea directa, hija de Enrique VIII, y aparte de su único matrimonio católicamente válido. Aquí no, aquí se inventa una nueva, dice que eso no existe, se inventa una nueva línea y punto. Y solucionamos todo el problema. ¿Por qué? Por las razones que hemos mencionado anteriormente de Estado. Que evidentemente, como ya sabrán nuestros espectadores, pues con Ana Bolena no le funciona y va a seguir promulgando ideas nuevas de sucesión por medio de sus otros matrimonios. Pero bueno, eso ya viene más adelante. Y quinta y última ley, que es el acta de herejía, bueno, la ley de herejía, y es que ninguna manifestación contra los derechos primaciales del obispo de Roma debe tenerse por herejía. Traducción. Que ir contra Roma y por tanto contra la Iglesia Católica ya no es herejía en la Iglesia anglicana. Es más, va a empezar a ser la norma. Y aquí es cuando llega el acta de supremacía. El acta de supremacía hace que el rey de Inglaterra sea la única y suprema cabeza en la tierra de la Iglesia de Inglaterra. Primer punto. Confirma el acta de sucesión, reconociendo la sucesión de Ana Bolena, y promulga la Treason Act, ¿no? la ley de traición, ¿no? Se considera alta traición la repulsa o impugnación del nuevo título religioso. Es decir, que si tú dices que Enrique no es la suprema cabeza de Inglaterra, traidor. Es más, traidor, papista, para más simple. ¿No? Es lo que veremos ya que va a ir increciendo, ¿no? Hasta, por ejemplo, del reinado de Isabel I, pues ya el que te llamaran papista era motivo de cárcel. Era bastante problemático. ¿Y cuáles son las primeras víctimas? Evidentemente, siempre que hay una rotura, existen víctimas. Bueno, 1535. 3 priores cartujos, John Houghton, Augustine Webster y Robert Lawrence, ¿no? Son ahorcados en Tyburn. Bueno, hay que tener en cuenta que el ahorcamiento es una pena para malhechores de baja monta, de poca monta. Básicamente a estos frailes, a estos priores, los están condenando como a un mero ladrón. Eso sí, todavía no les quitan el hábito, ¿no? Mantienen su dignidad, pero son ahorcados. Bueno, esto ocurre en mayo. Y como en mayo no nos quedamos a gusto, llega junio. ¿Y qué pasa? Que el obispo de Rochester, John Fisher, aquel que hemos mencionado antes, que estaba en contra de la invalidez y que defendía tanto a Catalina, decapitado, ¡pum!, fuera. Junio. Pues pasa julio, siguiente mes, y aquí tenemos a otro personaje muy conocido por toda tu audiencia, que seguro que es el Lord Canciller Tomás Moro, ¿no? Decapitado. ¿Por qué? Pues porque había calificado el acta de supremacía como una
repugnancia directa contra las leyes de Dios y su Santa Iglesia. Palabras más o menos textuales de una traducción. Y ya, ahora sí, que sí, agosto de 1535, bula de excomunión publicada por Paulo III. Ahora sí que sí, se ha consolidado el cisma después de la acta de supremacía y las 5 leyes, llega la bula de excomunión y ya sí que sí tenemos el cisma. Ya no hay iglesia católica, bueno, ya Enrique VIII no es católico. Como se muera, para la iglesia este hombre está condenado, porque está fuera de la iglesia. Y esto es algo muy fuerte. Y sobre todo, lo que dice una excomunión es que todos los siervos no, me sale ahora solo el término en inglés, cosas del directo, Fieles bueno, o creyentes o... todos los súbditos del rey, que evidentemente son católicos, no le deben obediencia. Respuesta, pues me invento una nueva iglesia. Abstención de Fisher, que ya hemos visto que muere, todos los obispos en funciones prestan juramento, no tienen mucho más problema, entregan sus bulas papales y obtienen una licentia regia, es decir, se pasan del catolicismo al anglicanismo. ¿Y qué es el anglicanismo? Pues nadie lo sabe. Nadie absolutamente lo sabe. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido aquí es un momento de desconexión. Se han roto, se han separado, pero no hay nada más, no hay nada. O sea, es puramente etéreo, puramente etéreo. Y se ha convertido en un proceso meramente político. Porque hasta 1533, bueno, hasta 1531, luego hasta 1533, todo el proceso era garantista dentro de la ley canónica, dentro de las leyes, bueno, normal. Y ahora sí que sí, ya tenemos una iglesia anglicana, pero que no es nada. Tiene el título de anglicana, como hemos dicho antes, pues porque es de Inglaterra, pero no por nada más. Y porque la cabeza de la iglesia es el rey. Punto. Bueno, ahora ya sí que sí, claro, cuando tú tienes algo de la nada, tienes que inventártelo. No quiero decir que sea directamente inventárselo, pero sí que vamos a tener, bueno, veo que llevamos mucho tiempo, vamos a ir resumiendo poco a poco cuáles son las primeras fórmulas, pero básicamente hay que tener una idea muy clara. Enrique VIII sigue siendo más o menos la religión católica, necesita estratégicamente para su propio reino inventarse o crear una nueva iglesia y ya va a ir tirando al lado que más le convenga. Pero no va a ser porque Enrique VIII sea un reformista convencido de la reforma protestante, no va a ser un protestante, no. Vamos a ver que tiene una serie de leyes que van a tirar hacia el lado protestante, luego otras que van a tirar un poquito más hacia el lado protestante, luego otras que en otro momento tirarán hacia el lado católico, ya depende del momento, ¿no? Le podrán llamar chaquetero, pero bueno, lo que hoy en día se llamaría realpolitik, ¿no? Hombre de Estado, un poco esto. Resumiéndolo muy brevemente, muy brevemente, tenemos 4 puntos clave. Bueno, en 1536 se publican los 10 artículos de fe, los que Enrique intenta acercarse a Wittenberg, o sea, al luteranismo, reconoce el principio de la sola escritura, que describe la justificación, bueno, esto ya lo hemos visto en el programa de Lutero, menciona que solo hay 3 sacramentos, que son el bautismo, la Eucaristía y la penitencia, y bueno, en este caso no se prohíbe el culto a los santos e imágenes, ¿no? Es una de las razones por las cuales en Inglaterra pues, se tenga en tanto aprecio, ¿no? A San Jorge, ¿no? Eso es una cosa curiosa. O sea, hay un acercamiento al protestantismo luterano, pero no es un luteranismo, es un acercamiento. ¿Y por qué? Pues bueno, porque hay sectores de la iglesia que tiran más hacia el protestantismo luterano, pero solo por eso, porque le conviene. Esto es 1537. 1536, perdón. 1537. The Institution of a Christian Man, también llamado Libro de los Obispos o Bishop's Book. No, se firma sobre 20 obispos y literalmente, Gardiner, que es uno de los reformistas, califica esto
como el lugar donde cada uno había puesto lo que le placía. O sea, que es un conglomerado de... Pues los que son más católicos ponen elementos católicos, los que son más protestantes meten elementos protestantes. Es un batiburrillo, ¿no?, de elementos de fe, ¿no? Básicamente hay unos puntos fundamentales que son el credo, los sacramentos, los mandamientos, se mencionan los 7 sacramentos, se menciona el Padre Nuestro, la Ave María, ¿no? Es un batiburrillo de elementos tanto católicos como protestantes de una y de otra corriente. 1539, ya vemos que aquí a Enrique VIII no está muy seguro y lo va cambiando cada 2x3. Bueno, eso ya Dios lo juzgue. 1539, los 6 artículos de fe, ¿no? Si teníamos en 1536 los 10 artículos de fe, ahora tenemos los 6 artículos de fe en 1539. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues que Carlos V y Francisco I de Francia, enemigos acérrimos, pues salían contra Enrique VIII. Estamos aquí en un problema del imperio, ¿no? ¿Y qué quiere Enrique VIII? Pues casarse con Ana de Cleves. Ana Bolena ya la hemos sustituido y ahora está Ana de Cleves. Entonces, ¿qué intenta Enrique VIII? Pues antes tirábamos a por los protestantes porque nos convenía, pues ahora tiramos hacia los católicos. ¿Y qué es lo que va a decir? Bueno, pues mando bajo grave pena los 6 siguientes artículos. O sea, se tiene que cumplir. 1. La doctrina de la transubstanciación. Recordemos que actualmente en la Iglesia anglicana no se sigue esta doctrina, sino la doctrina de la consubstanciación, que ya hemos explicado en otros programas. Segundo artículo, la comunión bajo una sola especie, ¿no? Ya hemos visto cómo los protestantes comulgaban bajo las 2 especies, porque como era algo meramente simbólico, pues no reconocían la sangre de Cristo en el cuerpo de Cristo, cosa que en la Iglesia católica se defiende, ¿no? Si comulgas bajo el pan, pues como es el cuerpo de Cristo, también está incluida la sangre de Cristo, no hace falta comulgar con las 2. Tercer artículo, el celibato de los sacerdotes. Sabemos que después, evidentemente, se cambia. 4, voto monástico. 5, permisión de la misa privada. 6, necesidad de confesión auricular. O sea, la penitencia. Bueno, se acerca Francia-Inglaterra, se acerca Inglaterra-Francia. Enrique se quiere presentar un poco como el príncipe católico, ¿no? Y dice, bueno, a ver, vamos a ver, hemos tenido unas diferencias, pero vuelvo a ser católico. O sea, es mi iglesia, pero es una iglesia católica. Pero claro, ya no tiene el apoyo de los protestantes y no se va a restablecer lo que es la fe católica por entero en Inglaterra. Lo que ya se ha roto, queda roto. La sociedad inglesa está muy dividida, ya se ha dado un golpe muy mortal a la fe católica, ha penetrado con mucha fuerza el protestantismo con todos esos bandazos. Ya, pues, aunque Enrique VIII se intente proponer como rey católico, pues no va a ser así. Y ya en 1543, poquito antes de su muerte, se va a promulgar el Libro del Reino, que tiene un nombre más largo, y es pensado como una especie de catecismo para laicos. Y aquí ya sí que otra vez vuelve ya a tomar la senda del protestantismo, de acercarse a los artículos de Wittenberg, vuelve otra vez a la materia de la justificación, manteniendo eso sí las buenas obras, afirma el libre albedrío, pero rechaza la predestinación absoluta. Y aquí ya es cuando ya define un poco lo que es la eclesiología anglicana, lo que ya prepara para después sus sucesores. 1, que el primado del Papa es una invención plenamente humana, así que el rey de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia, y luego el rey es el guardián de la recta fe. Una cosa que sí que era, evidentemente, en todos los lugares, pero claro, debajo del rey estaba el Papa, aquí no. Entonces, ¿qué obliga al rey? Pues a conservar y mantener la verdadera doctrina de Cristo. ¿Y cuál es esta? Pues bueno, como ya teníamos la sola escritura, ese principio protestante que defiende tanto Lutero como habían defendido otros anteriormente, pues aquí la verdadera fe está en la Sagrada Escritura. Y punto. Y punto. Y básicamente esto es lo que viene a ser lo que es la Iglesia reformada anglicana. ¿Quién está reformada?
ni es una iglesia anglicana, porque hay muchas iglesias. O sea, vemos como hay, dependiendo de cada obispo, va a ir tirando de un lado para otro. Se convierte en una especie de federación bajo un mismo rey y tenemos básicamente un cuerpo etéreo que lo va a heredar posteriormente en 1537 Eduardo VI, que sí que le dará un toque ya más lineal a esa sucesión, pero bueno, luego tendremos a, a María Tudor, que volverá a la senda católica, y ya tendremos que esperar hasta Isabel I, cuando ya sí ya tengamos una línea claramente hacia un bando reformista, aunque no del todo. Ya, veremos que hay sectas, los puritanos, los anabaptistas en Escocia. Bueno, esto ya son otras cuestiones que irán surgiendo en Inglaterra, fruto de que se pone una cabeza, que es el rey, pero paradójicamente la iglesia queda descabezada. Y ahí podríamos hablar de una penetración del protestantismo, porque bueno, has dicho bien, como ya explicaste también en el caso de Lutero, que había, por supuesto, intereses políticos, aquí parecen bastante más evidentes, es decir, que mientras en el caso del luteranismo, incluso del calvinismo, como explicaste, en los programas respectivos, había ciertamente un interés político, pero había, por supuesto, unas diferencias teológicas. Aquí, como acabas de mostrar, más bien parece que esas diferencias teológicas son poco menos que buscadas para legitimar el interés político. Y evidentemente también los protestantes supongo que querrán hacer leña del árbol caído, o por lo menos, a pesar de esas diferencias que también has mostrado, arrimar un poco el hombro para enfrentarse al papado, ¿no? ¿Cómo es un poco no sé si decir la transferencia, si se realiza o no, de los protestantes a este nuevo, esta iglesia nacional, ¿no? Bueno, como hemos mencionado al principio del programa, pues tenemos la tradición inglesa en la que sí teníamos pues ese principio del localismo de Wycliffe, ¿no? Teníamos esa sucesión que hemos mencionado en otros programas y evidentemente hay una minoría intelectual, sobre todo en las universidades, donde ha ido penetrando el protestantismo, pero esto no es único en Inglaterra, va a suceder en todo el orden católico, incluso en España, ¿no? Tenemos a mediados del siglo XVI los dos grandes procesos inquisitoriales de Salamanca y Sevilla, si no recuerdo mal, no, o sea, Valladolid y Sevilla, sí, ahora creo que sí, Valladolid y Sevilla, que van a eliminar ya definitivamente lo que es el protestantismo en España. Pero evidentemente también hay una penetración. En este caso, antes de la ruptura, pues ha habido también una penetración. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Biblia, ¿no? Si vemos que se defiende por parte del protestantismo una traducción, por así decirlo, muy libre, muy literaria, ¿no? Con muy poco bagaje de tradición traductora, pues lo mismo va a suceder en Inglaterra, ¿no? En 1524, por ejemplo, William Tyndale se ve cerca de estos teólogos luteranos y se aleja de Cambridge, imprime una versión inglesa del Nuevo Testamento en 1526 y en 1537 su Biblia pues parece que deja de estar prohibida y Cranmer, el arzobispo Cranmer, la publica, ¿no? La oculta bajo un seudónimo, la de Thomas Matthew, pero la publica. Y en 1538 es impuesta a todos los párrocos, por lo cual vemos aquí que de una tímida aparición de una Biblia inglesa, pues después sí que se va a hacer obligatoria. Es decir, tenemos unas pequeñas penetraciones intelectuales después por esa necesidad de legitimar, de justificar esa nueva iglesia de Inglaterra, pues sí que van a ir calando dentro de las altas esferas y de ahí hacia abajo. Aquí vemos una diferencia muy clara. Si en las otras reformas hemos visto que es una iglesia de abajo hacia arriba, es decir, un reformador crea comunidades, esas comunidades luego se mantienen, aquí no, aquí se crea una nueva iglesia y luego ya esa iglesia va a tener que ir calando, ¿no?, en toda la sociedad poco a poco. Otro ejemplo, Robert Barnes, que también ha
aparecido en el programa. Bueno, esto es muy partidario de la justificación y ¿no? de la teoría de la justificación de Wittenberg, de Lutero, y va a ser quien más acerque estos principios, ¿no? del luteranismo tanto en los 10 artículos como después en ese libro de los obispos. Y paradójicamente, como ya hemos visto, como la Iglesia en estos momentos va dando tantos bandazos, en 1540 es ejecutado como hereje. O sea, es que hablar del periodo de Enrique VIII como un periodo protestante es quedarse en algo vacío, porque no es un proceso protestante, tampoco es un proceso católico, como ya hemos visto, o sea, empieza siendo católico, pero al final acaba siendo un batiburrillo. Es un proceso nacional, una iglesia nacional, que rompe con Roma, pero no rompe con la fe. Es a partir de la ruptura con Roma cuando ya se rompe con la fe, van a ir penetrando en las altas esferas todos esos planteamientos protestantes que han venido de fuera o de dentro, pero de muy anteriormente. O sea, no es una reforma con una cabeza, como ya hemos dicho, es situar una cabeza para descabezar a la Iglesia. Al final el proceso es este: una cabeza de la fe, pero una Iglesia descabezada. Y has mencionado antes a Tomás Moro, que evidentemente es junto a Campanella el que, digamos, trae una concepción moderna de la utopía. Y entonces no deja de ser curioso, ¿no? Culturalmente, por darle un poco también de andamiaje cultural, que se den estos procesos dentro de la Iglesia más o menos al tiempo en el que nace el mundo moderno, en el que empieza a cambiar la concepción del hombre, del universo, de sí mismo, de la filosofía, y en el que empieza a cambiar también la forma de entender la historia. Nace el concepto de utopía y con ello se pone de alguna forma ya los carriles para que más adelante pueda aparecer un pensamiento ilustrado, ¿no? Ya se ha estado haciendo varias referencias a la Revolución Francesa y de alguna forma esa Revolución Francesa que convierte a la razón con R mayúscula y al progreso con P mayúscula en los dioses a los que se puede sacrificar en los altares de la historia a los hombres, no podrían existir sin estas concepciones de utopías, ¿no? O sea que de alguna forma tiene una relevancia intelectual, como la tiene también esas breves diferencias que se está apuntando con el pensamiento protestante, y que permite que mientras que en el mundo protestante no haya teatro, y de hecho el teatro sea una de las puntas de lanza de la contrarreforma, ¿no? En el caso de España, Calderón de la Barca seguramente sea el gran autor de la contrarreforma a nivel literario, permite que en Inglaterra se puedan hacer obras de teatro, lo cual en unos pocos años nos lleva ni más ni menos que a un tal William Shakespeare, ¿no? O sea que de alguna forma estos cambios culturales también se están dando en esta época y tienen que ver directamente con estos cambios históricos de los que nos estás hablando, Rodrigo. No sé si quieres hacer algún tipo de consideración final, bibliográfica o para cerrar el tema. Bueno, sobre lo que has dicho, me parece un comentario bastante acertado, ¿no? Recordemos, bueno, ya hemos estado viendo a lo largo de todo este proceso cómo se trata de un aspecto, no podremos decir político, tampoco religioso, es una mezcla, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos dentro todavía de una sociedad sacralizada, por lo cual ambos elementos van un poco de la mano. Pero es muy interesante lo que has mencionado también sobre Tomás Moro y, bueno, y el aspecto cultural, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. Como en todos otros sucesos, aquí se está construyendo una iglesia. O sea, Tomás Moro no es ejecutado por crear unos nuevos planteamientos filosóficos, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, Tomás Moro, muy bien, tiene unos planteamientos que pueden ser más acertados o menos acertados, depende de los filósofos o los intelectuales a quien les preguntas. Ahora sí, se mete con el rey. Y al rey no se le toca. ¿Por qué? Porque si, vamos a ver, si Enrique VIII está haciendo todo este teatro, valga el acercamiento con lo que has dicho, si está haciendo todo este teatro para mantener una legitimidad sobre la Casa Tudor y llegan los intelectuales a romper esa legitimidad, pues evidentemente
va a ser considerada traición. Si no rompe con esos planteamientos, como William Shakespeare, pues no hay ningún problema. Como vemos aquí, el ambiente cultural es muy diferente a, por ejemplo, el que veíamos en el calvinismo o el que va a haber incluso en Inglaterra, ¿no? Con el puritanismo. O sea, aquí básicamente es un catolicismo descafeinado que poco a poco se va protestantizando. Con muchas comillas, con muchas comillas. Y entonces el ambiente cultural es mientras no moleste, mientras no vaya en contra, mientras no sea papista, es decir, traición, bueno, pues más o menos se permite. Igual que se permite en todo el mundo, pues las nuevas ideas filosóficas, las nuevas ideas científicas, es decir, tú en tu campo, zapatero a tus zapatos. Como te salgas de tu horna, pues ahí ya tenemos un problema. Tomás Moro era un hombre de Estado, ya hemos dicho, era Lord Canciller, se pronuncia sobre un tema de Estado, pero claro, tiene la desgracia de situarse en el lado contrario al que quería. Sobre la recomendación bibliográfica, esta vez sí que sí, le voy a pasar a Guillermo la referencia es por escrito para que la ponga la descripción del vídeo, porque la otra vez mencionamos unos cuantos libros, los enseñamos así malamente y sí que hubo algún comentario, me llegó algún comentario al menos a mí, de que bueno, no se había leído bien, no se había entendido bien. En este caso lo voy a mencionar únicamente, lo podéis encontrar muy fácilmente en internet y luego ya si queréis, pues bueno, pues básicamente lo miráis en el cajoncito de la caja o la parte de descripción, ¿no? Es una obra que es una obra cumbre de la historia de la Iglesia, que es de Hubert Jevin, no hace falta que lo deletree porque lo vais a ver por escrito, que es muy sencillo, es Manual de Historia de la Iglesia. Hubert Jevin es el coordinador, son 10 tomos de historia de la Iglesia, desde los orígenes hasta su tiempo en el siglo XX. Y concretamente para este tema que hemos estado viendo, es el tomo quinto. El tomo quinto se divide en dos partes. Una es la reforma protestante, y bueno, todo este tema que llevamos viendo, y luego ya pues, la contrarreforma. Hubert Jevin, que por cierto, para nuestros espectadores, es también uno de los mayores autores en lo que es el Concilio de Trento. Tiene una obra que es también de referencia sobre el Concilio de Trento, pero bueno, esa ya es mucho más densa. Esta obra también es muy densa, pero bueno, ya si alguno quiere ir a algunos detallitos que nos hemos saltado en el programa, pues puede consultarlo ahí. Es una obra muy densa, pero bueno, es una obra básica. Hemos dado algunas obras básicas, es hora de ir creciendo. Y bueno, ya está, eso sería todo por mi parte en el programa de hoy. Pues también habría que notar, hablando de Shakespeare precisamente, que cada vez parece más claro, algunos especialistas así lo indican, que Shakespeare era criptocatólico. Y el hecho de que él, bueno, se ha mencionado mucho, Hume de hecho lo hacía notar, que en la obra de Shakespeare no hay casi referencias religiosas y mucha gente ha pensado que era porque a Shakespeare este tema no le interesaba. Pero una de las teorías últimas que se está desarrollando es todo lo contrario, que a Shakespeare sí le interesaba bastante la religión. Lo único es que no podía incluirlas en su obra porque al ser criptocatólico le podía acarrear problemas públicos, que no deja de ser interesante y bueno, también por si le interesa estudiarlo a nuestros espectadores. Y por último, yo sí que quisiera hacer notar una cosa, y es que antes Rodrigo ha mencionado que no hemos podido grabar el programa antes por motivos personales. Bien, yo no voy a dar más datos al respecto, pero sí que voy a decir que Rodrigo es un valiente porque efectivamente ha pasado unas circunstancias complicadas y quiero dejar claro públicamente mi agradecimiento por haber hecho el esfuerzo, como siempre, de hacer un trabajo impecable en el que no se han notado esas dificultades, es decir, que ha hecho un trabajo excelente y que si no lo hubiera dicho nadie lo pensaría. Y tenemos que sentirnos honrados ya no solo por la serie, ya no solo por el trabajo que hay detrás, sino también porque a pesar de las dificultades, aquí estamos y desde luego es todo un acto de amor a la historia y de amor a la divulgación que está haciendo nuestro querido amigo Rodrigo. Y aquí va mi agradecimiento público y también mi agradecimiento a los espectadores por haber llegado a este punto del programa. Hasta aquí llegamos hoy, volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.